Askurkipan takanitaki. Askirukipanayat. Asquiurukupinaya tichiri. Askirukipanayat tichiri. Waliki qallantañan nairakat hayllintañani, ¿ya? Enciendan sus micrófonos, micrófono na qantasipjam, hayllintañani, ¿ya? Taqini, todos. Ya, Maya, Paya, Kimsa. Hupaq qolilaqa puninwa, hupaq chuymaqa puninwa, hanipuni uniti, ukamampi munataqa. Hupaq qolilaqa puninwa, hupaq chuymaqa puninwa, hanipuni utlaniti, ukamampi munataqa. Llakitapuni uwihaqa, achañakiu unasitu, ichaway saraway qhewa, atitun hak'aru sarqi, anipuni utlanti, ukamampi munataqa. Llakitapuni uwihaqa, achañakiu unasitu, ichaway saraway qhewa, atitun hak'aru sarqi, hanipuni utlanti, ukamampi munataqa. Waliki. Bien, hichaja, saranta kipuniñana Aymariata Kawimpiam. Estamos viendo lo que es el cuadro fonético, la pronunciación, ¿no? La articulación y todo eso, ¿ya? Ahora vamos a repasar lo que son las vocales, ¿ya? Habíamos dicho que existe 26 consonantes, 3 vocales, una diéresis y una glotal, ¿no? Todo esto conforma la signografía aymara, ¿ya? Entonces ya hemos analizado y hemos pronunciado, enseguida vamos a repasar lo que son los consonantes. Ahora vamos a repasar lo que son las vocales, ¿ya? Entonces, en Aymara solamente se tiene estas 3 vocales, la A, la I y la U. Estas son las 3 vocales que se utiliza en el idioma Aymara. También ya hemos aclarado de que esto, lo que estamos aprendiendo, es parte de la signografía oficialmente aprobada, si quieren, ¿no? En los países, ¿no? Tanto Bolivia, Perú, incluso Chile, ¿ya? Entonces, esta es la escritura oficial, ¿ya? Ahora vamos a escribir las 3 vocales tomando en cuenta lo siguiente, ¿ya? Como solamente tenemos estas 3 vocales, que sería la vocal A, ¿dónde está? Escribir grande, ¿ya? Tenemos la vocal I, tenemos la A y tenemos la U, ¿no ve? Entonces solamente tenemos estas 3 vocales, ¿ya? Esas 3 vocales tenemos. Entonces, siempre que escribimos, vamos a escribir siempre con estas 3 vocales. Por ejemplo, no sé, cacoña, ¿no? Ca, ¿no ve? Ca, co, ña, ¿no ve? Entonces, la A, la U, la A, ¿no ve? Entonces, cacoña. No sé, se me ocurre otra palabra, ¿no? Iquiña, ¿no? Ahí está la I, ¿no? Entonces, siempre vamos a escribir con estas 3
vocales, ¿ya? Cualquier palabra siempre vamos a escribir. Pero, por ejemplo, si han notado aquí, yo he leído pa, co, co, ña, cacoña, paco, ¿no? Entonces, esto como vocal fuerte, como si fuera la vocal O, ¿no ve? Para eso se tiene una regla, ¿no? La regla consiste de que las consonantes Q, la Q aspirada, la Q explosiva y lo que es la letra X modifican, ¿ya? Estas cuatro consonantes modifican la pronunciación de la vocal A, perdón, la vocal U y la vocal I, ¿ya? Entonces, un poco voy a reducir. Ahí está. Entonces, cuando la vocal I, en este caso, va a modificar la vocal I y la vocal U. Es decir, cuando se encuentran al lado, es decir, antes o después de cualquiera de estos consonantes, tanto la vocal I o la vocal U, la pronunciación va a ser esto como la E y esto como la U, ¿no? Entonces, lo que estoy diciendo que la I va a ser la pronunciación así como si fuera E y la U va a ser la pronunciación como si fuera O, ¿ya? Ahora hay algunos dicen que no es E, ¿no? Solamente es un vocal I fuerte, ¿no? Entonces incluso lo clasifican los tonos, digamos, eh, de la pronunciación del vocal. Pero nosotros nos vamos a quedar como si fuera E y como si fuera O. Ustedes con la práctica van a estar reforzando y van a estar pudiendo distinguir esos sonidos, ¿ya? Entonces, nosotros simplemente vamos a decir, si la vocal I o la vocal U se encuentran antes, cuando digo antes así, ¿no? Junto, no es separado, ¿no? O después, ¿no? Entonces, cuando digo después es así, ¿no? ¿No? Antes o después, la pronunciación va a cambiar como si fuera la vocal E o si fuera la U, como la vocal O, ¿ya? Entonces, ahora los voy a dictar unas palabras y ustedes van a escribir, ¿ya? ¿Están listos para escribir? Quizá, ¿Ya? Walik. Ya. Nairir Aru. Oma. 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 Payiraru. Segunda palabra. Kori. Kori. Kimsiraru. Tercera palabra. Con Kori. Con Kori. Con Kori. Cuarta palabra. Piña, piña, piña. Quinta palabra, cajo, cajo. Muy bien, ya tienen las 5 palabras. Ahora vean si han escrito de esta forma. Si han escrito de esta forma, comparen. Antonio ha escrito en el chat, a ver. Oma está bien, Cori está bien, con Cori está mal. Ah, ya corregido. Ah, no, no era Karen era. Karen hay que corregir. Con Cori, piña, jajo. Jajo, ¿no? En todo caso, ¿ya? Con Cori, piña,
La última palabra. Ya, mira, Edilberto, sigues escribiendo con E. No existe la E. Ya, lo que he dicho es que estas vocales que hemos visto, estas vocales, solamente se puede escribir con esto. Entonces, escribir con estas tres vocales nada más, ¿ya? No pueden escribir con otras vocales. Pero lo que estoy diciendo que en algunos momentos, cuando la vocal I o la U están junto a estos consonantes, la pronunciación va a ser como E o como O. A esto se llama vocales alófonos, ¿ya? ¿Está claro? ¿Se ha entendido? Estos son los vocales alófonos. ¿Se entienden, no ven? Entonces no tienen que escribir nunca con estas dos vocales, la E y la O. Solamente se pronuncian. ¿Cuándo? Cuando están con cualquiera de estos cuatro consonantes. ¿Se ha entendido? ¿Queda claro? Sí, ¿Alguna? profesor. Waleki tanit Sí, hana se panika. igual que Yatshiri. ¿Ya? Entonces, eso en tema de escritura. Ahora ya vamos a escribir varias palabras, entonces ya no tiene que tener esos errores, ¿ya? Entonces, ya tiene que escribir con las tres vocales nada más y los 26 consonantes. Bien, ahora Yachire, sí, la última palabra puede poner, por favor. No la he revisado. Ah, gracias. Ahí suma. muy bien. Ahora vamos a ver lo que es la diéresis, ¿ya? La diéresis, ¿ya? Entonces, ahora vamos a ver lo que es la diéresis, ¿ya? La diéresis son los dos puntitos, ¿no ve? Que conocemos, ¿no ve? Entonces, la diéresis es esta, ¿no? Esta. Ahí está la diéresis, ¿ya? La diéresis va a ir en todas las vocales, ¿ya? Lo que estoy diciendo es que va a ir con la A, va a ir con la I y va a ir con la U, ¿ya? De esta forma va a ir la diéresis, ¿ya? De esta forma va a ir. Con cualquiera de las tres vocales, solamente tienes tres vocales, ¿no ve? Entonces, con cualquiera puede ir la diéresis, con cualquiera. Ahora, ¿qué significa la diéresis en Aymara? ¿Por qué se utiliza? La diéresis en Aymara es alargamiento vocálico, ¿ya? Es decir, cuando la diéresis se encuentra en las vocales, esa vocal vamos a alargar, ¿ya? Ejemplo, si vemos, por ejemplo, la vocal A, al pronunciar esto, vamos a hacer como si fueran dos As, ¿ya? Si fuera la vocal I, entonces esto también vamos a pronunciar como si fuera dos Is, y si fuera la U, vamos a pronunciar como dos Us. Ahora, con esto me refiero a que no es que vamos a pronunciar así, ¿no? A o I o U, sino cuando encontremos así, vamos a ir A, vamos a alargar la pronunciación. Pues ya no vamos a decir A, sino vamos a decir A. No vamos a decir I, sino I. No vamos a decir U, sino vamos a decir U. ¿Sí? Entonces vamos a alargar el sonido. Ustedes seguramente en música, ¿no? Han aprendido, ¿no? Entonces cada nota tiene un tiempo, ¿no? Entonces un tiempo sería así, ¿no? ¿No? Entonces dos tiempos, ¿no? Dos tiempos, ¿no? Entonces, en este caso, no es que vamos a hacer así dos tiempos separados, sino de forma conjunta, ¿no? Vamos a alargar. Y, ¿ya? Eso es la funcionalidad de la diéresis en Aymara. ¿Está claro? ¿Se entiende eso?
¿Sí? ¿Queda claro? Sí, Hanagua. profesor. Muy bien. Ahora Waliki, vamos a... waliki, potachili. Muy bien. Ahora vamos a ver lo que son las reglas, ¿ya? Existen reglas de uso de lo que es la diéresis, ¿ya? Entonces, para que no estén... ahora, ¿cómo uso? ¿Cuándo utilizo? ¿No ve? Entonces, vamos a... vamos a detallar cuáles serían las reglas de lo que es la diéresis, ¿ya? El uso de la diéresis. Entonces, primera, Nairiri, tiene que ver con lo que es, se llama palabras raíces. Ya. Entonces, cuando tenemos palabras raíces, y esto se va a dar de dos formas, ¿ya? Uno, que sería la contracción, la contracción. Y dos, también se va a dar unión de palabras. Voy a reducir, ya. Entonces, ahora veamos, ¿no? Esta es la primera, ¿ya? Palabras raíces. Contracción. Cuando hablamos de contracción, estamos hablando de la palabra raíz se reduce, ¿ya? Por ejemplo, hay una palabra raíz típica, ¿no? Que tiene que ver con tema de números, ¿no? El maya o el paya, ¿no? Entonces, por ejemplo, se escribe uno, ¿no? Esto significa uno, ¿no? Esto es el número dos. Entonces decimos, cuando contamos, decimos maya, paya, kim, sapos, ¿no ve? Entonces, maya es uno, ¿sí? Ahora, cuando expresamos cantidades, no decimos maya, ¿no? Por ejemplo, no decimos maya uta, ¿no? ¿No? Entonces ya no decimos maya uta cuando expresamos cosas, ¿no? ¿Ya? Sino simplemente decimos ma uta. Ah, pero cuando hay contracción, aquí esto va a llevar la diéresis. Vamos a decir ma uta, ma. Estoy alargando la vocal. Me dejo entender, ¿no ve? Ma uta. No es ma uta, no ma uta. ¿Ya? Entonces aquí, en vez de decir maya, lo que estoy diciendo es ma. ¿No ve? En vez de decir maya, lo estoy quitando la ya y lo estoy colocando la diéresis. Ma uta. Lo mismo con tema de lo que es dos, ¿no? Paya, ¿no? Entonces voy a decir pa, no sé, ¿qué podría ser? Pa, pisi, ¿no? ¿Ya? Entonces, ma, uta, esto va a ser una casa, ¿no? Una casa. Ma, pisi, va a ser un gato. ¿Ya? Entonces, aquí está contracción y aquí está contracción. Cuando hay contracciones, se utiliza. Ahora vamos a poner otro ejemplo. Kaya, ¿qué significa kaya? Allá. Aquel, ¿no? Aquello. Aquel o aquello, ¿no? Aquello. Aquel, vamos a poner, ¿ya? O aquello. Entonces, kaya va a ser aquel o aquello. Entonces, por ejemplo, igual cuando ya estamos en tema de redacción, por ejemplo, quiero decir aquella planta, ¿no? Entonces, no voy a escribir kaya coca, ¿no? No escribo, sino simplemente digo ka, ¿no? Entonces aquí hay contracción. Ka coca, ¿ve? Aquella planta. ¿Está claro? Hanat Hanich. Tichiri, una duda. ¿Sí? Cuando dice ahí pa, no cuando dice pa, pishi, no pisi, ¿no diría dos gatos? Ah, sí, tienes razón. Dos gatos. En este No es caso, plural. Naka. Y Sinaka, ¿no es?
Ah, ya, eso vamos a hablar en un ratito de plural, ¿ya? O aclaro. Podemos decir aquí, mira, pa piscinaca, plural, ¿no ve? Pa piscinaca. Pero por lo general no se pluraliza cuando expreso ya la cantidad. ¿Me dejo entender? Cuando aquí expreso cantidad, no es necesario pluralizar, ¿ya? Ahora, si dijera gatos nomás, piscinaca, ¿no ve? Pero aquí estoy diciendo dos. Entonces no es necesario decir pa piscinaca. Puedo decir, pero por lo general lo correcto sería pa pisi, ¿no? Dos gatos, ¿ya? Porque lo plural ya está en la cantidad, ¿ya? Entonces no es necesario pluralizar, ¿ya? Pa pisi, directamente, ¿ya? Cuando estemos viendo plurales, vamos a ver esa parte, ¿ya? Hasta aquí, tema de contracción, ¿quedó claro? ¿Alguna pregunta, duda? Hana tanich kun hamakis, arsunepjam, No, güey, de Chile. No, yo de Chile. ¿ya? Walek. Hichaja, unión de palabras. Unión de palabras cuando se junta dos o más de dos palabras, ¿ya? Generalmente ocurre cuando de cierta manera se quiere reducir la escritura, ¿no? Por ejemplo, mm, días, ¿no? Jueves, ¿cómo se dice? Jueves. A ver, ¿Me enseñas jueves? Aymara. Ya, puro. Ahí está, ¿no? Y ya puro. Esto sería jueves, ¿ya? Ahora, esto yo podría contraer, ¿no? Y ya puro, ¿no? Jueves. Entonces, en vez de decir yo y ya puro de forma separada, yo puedo decir de esta forma. Ahí está. A ver, vamos a hacer lo siguiente. ¿Logran ver, no ven? Aquí arriba. está la unión. Entonces, cuando unimos, la vocal que une se coloca la que es la diéresis. ¿Ya? Está claro, ¿no ven? Hanahaya, Hawái. ya. Ahora, así como eso, van a escribir, puede haber varias palabras, ¿no? Por ejemplo, ¿han escuchado esta palabra, uru, uru? ¿Qué significa uru, uru? Kamsainch Muni. Día a día. No. Kunas ururuja. ¿Qué hora es? Nada, ¿Qué día es? nada, nada, ¿Es de día? nada. Uru, uru, Kamsainch Muni. ¿Qué significa? ¿No? ¿Puede ser Oruro. oro? Esto es una estrella, ¿ya? Mm, Esto es una estrella. Específicamente es la estrella Venus, ¿ya? ¿Ya? El Ururo. Entonces, por ejemplo, ustedes saben que en Aymara no se conoce la hora, ¿no ve? O no se tenía, ¿no ve?
Entonces, ¿cómo se guiaban? Por ejemplo, ¿cómo veían de noche? ¿Cómo decían qué hora es, no? De noche. Entonces, en las noches se miraba las estrellas. Y una de las estrellas indicadores es el ururo, ¿ya? Mm. Entonces, eso te indica exactamente qué hora es o aproximadamente qué hora es, ¿ya? Ese es el ururo, ¿ya? Es una estrella, ¿ya? Ahora, esto en vez de decir ururu, puedo contraer sí o no. ¿Cómo sería? A ver, escriban. Qelqapam cham, qelqapam taqini. A ver, voy a revisar cómo están. A ver. Ok, ururu, ururu. Muy bien. Ahí está. Muy bien, muy bien. Ururu. ¿A ver? Entonces, en vez de decir uru, uru, voy a decir ururu. Me dejo entender, ¿no ve? De esto viene, por ejemplo, el nombre del departamento de Oruro en Bolivia, ¿no? Oruro. ¿Ya? Entonces es la estrella Venus, ¿ya? Entonces así juntado sigue significando lo mismo, ¿ya? Ahora, existe otro tipo de palabras, por ejemplo, uta, ¿qué significa? Casa. Casa, ¿no ve? Entonces esto es casa, ¿no? ¿Esto qué significa? Anqa, ¿alguien sabe? Afuera. Afuera. Afuera, exacto, ¿no? Afuera. Entonces ahora puedo juntar estas dos palabras. Uta, anqa. ¿Qué significaría uta, anqa? Fuera de la casa. Afuera de la casa. Fuera de la casa. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo todos? Sí. Ya, pero no. Esto significa patio. Ah, Ya, aquí voy a bajar ya, así ves. Uta, anqa significa patio. Pero no se habla, no se dice uta, anqa. Esto van a decir, van a escuchar utanqa. Utanqa hangascanway, ¿no? Utanqa. Utanqa va a ser patio de forma contraída, es decir, de forma unida. ¿Está claro, Hanati? Guacanagua, ya. Gisa, Una Gisa. huella. ¿Ya? Hasta Profesor, aquí hemos visto. ¿Perdón? profesor, en todo caso, eso quiere decir que la diéresis se puede ocupar en cualquier palabra que nosotros creamos. Sí, pero no Ok, siempre es con no es a ver, ¿cómo explico? A ver, no siempre es unir cualquier palabra, ¿ya? Entonces ya, ya hay como palabras que como predefinidas, digamos, que se unen, ¿ya? ok, Bien, entonces ya sabemos la primera regla que tiene que ver con palabras raíces, ¿ya? Palabras raíces. Ahora vamos a ver la segunda regla. Esto quedó claro, ¿no ve? Hanaja ya, Gisa, Gisa. quizá. ¿ya? esa, Vale. antichín. Hichaja, sufijos. Sufijos. Segunda regla, ¿ya? Segunda regla. Sufijos. En sufijos vamos a tener varios, ¿ya? Entonces vamos a empezar por el primero, como verbalizador. Verbalizador. Cuando la palabra lo verbalizamos. Ejemplo, para que se entienda. A ver, mm, repasaremos. Un verbo, a ver, aquí voy a poner ya. Estamos repasando Uliana, verbo, ¿no? Verbo. Uliana. Ullaña, ¿ya? Verbo ullaña. ¿Qué significa? Eh, Leer, ¿no ve?
¿Cuál es la característica de un verbo? Ahí está. ¿Alguien puede Que, recordarnos? ¿Cuándo que sabemos que termina es un en, verbo? Termina en termina en ña. ña. Ajá, Aña. Termina en Ña. infinitivo ña. ¿No ve? Todos los verbos en Aymara termina en ña. Ahora puede estar antecedido por vocal a, o i o u, ¿no ve? Puede ser aña, iña, uña, ¿no ve? Pero lo importante es que vamos a identificar de que el verbo en Aymara todos terminan en ña, ¿correcto? ¿Estamos claros? Correcto. Bien. Ahora, jaque. ¿Este es un verbo, sí o no? No. No, mm, Parte es persona. No es verbo, ¿no ve? no. Entonces, cuando digo sufijos que verbalizan, entonces estas palabras que no son verbos, yo le puedo convertir en verbo. Eso es verbalizar. ¿Me dejo entender? Hanatanich. Sí, Gisa. Esa. ¿Ya? Ahora, ¿cómo lo verbalizo? ¿Cómo lo puedo volver verbo? Con ña. Ah, entonces aquí simplemente falta la Jaqueña. ña. ¿Me dejo Peña. entender, lo ve? Entonces voy a escribir aquí, ¿ya? Para que no se confundan. Ok. Entonces, ahora sí es verbo, ¿sí o no? Quizá. ¿Ya? Ah, pero para poder verbalizar de esta forma, esta vocal tiene que usar diéresis. Entonces, lo correcto es de esta forma. Jaqueña. Peña. ¿Está claro? Kanatanicha. Gisa, ya te chiri. ¿Ya? Profe, ya te chiri. ¿Sí? Ahorita ya el significado de jaque ya sería pues así persona, pero con ña, ¿qué significaría ya? Ser persona. Ah, ya, ya, ya. Ya, waliki, waliki, ya te chiri. ¿Ya? Jaqueña. ¿Ya? Entonces, eso es como verbalizador. Podemos verbalizar cualquier palabra que no es verbo, ¿ya? Entonces, cuando verbalicemos, colocamos la ña y siempre la vocal que antecede va a tener diéresis. Diéresis. ¿Ya? Eso es para cuando no es verbo y lo verbalizamos, ¿no ve? Y lo volvemos en verbo, ¿ya? A ver, aquí hay otro ejemplo. A ver, vamos a ver. Tiula, ¿qué es tiula? Solo. Zorro, ¿no ve? Zorro. Todo. Zorro o tillo también, ¿no ve? Zorro, ¿no ve? Tiula, evidentemente eh, no es verbo. Entonces, puedo verbalizar. ¿Cómo sería? A ver, escriban. ¿Cómo sería? Mm, A ver. Tibulaña. Tiulaña, eso. Entonces voy a decir tiulaña. Esto sería La, ser la, sol. la U iría con diéresis. Ajá. No, la A. No, la vocal que antecede al infinitivo ña, Ah, ya. Ya, ya. ¿ya? Entonces, la vocal que antecede al infinitivo ña, Ah, eso va a con llevar diéresis. la diéresis, ¿ya? Ya, con- ¿Hasta ahí quedó claro? ¿Esto se ha entendido, este de verbalizador? Quizá. Hanat, ya. Yakara kichaj, ya. Otro también ahora. Yaka, yaka. Eso es como verbalizador. Ahora seguimos en sufijos. Ahora, conjugación del verbo. Vamos a decir conjugación en tiempo futuro. Cuando conjugamos el verbo en tiempo futuro, va a ir siempre con diéresis, ¿ya? Ejemplo, a ver,
Iquiña, ¿qué es iquiña? ¿Qué Do- verbo es? dormir. Dormir, ¿no ve? Dormir. Ahora yo puedo decir, voy a dormir. Tiempo futuro, ¿no ve? En este caso, eso sería, en tiempo futuro sería, dormiré, ¿no ve? Esto sería tiempo futuro, ¿sí o no? ¿No ve? Está bien, ¿no ve? ¿Se entiende, no ve? Tiempo futuro, esto Sí, sería, ¿no ve? En sí. español, ¿no ve? ¿No ve? Pinza. Entonces, en tiempo futuro, simplemente voy a decir, iki, ki, Sí. wa. Uy, Ahí está. La i ya lleva la diéresis. Ahora voy a poner sin la wa, sin afirmación. Iki, ¿no? Nayaj iki, yo dormiré, ¿no ve? A ver, eso voy a conjugar ya para que se entienda, ¿ya? Nayaj iki, ¿no? Yo dormiré. Ahí está, el verbo en tiempo futuro. Yo muy dormiré, bien. ¿sí? Iki, ¿no ve? El verbo ha cambiado en tiempo futuro, lleva diéresis, ¿ya? Ahora más adelante vamos a ver conjugación de verbos, ¿no? Entonces, cuando se conjuga, se quita la ña. En lugar de eso se conjuga, ¿no ve? ¿Ya? Entonces, aquí, así solamente quedaría. Ya no viene la ña, ¿no? Nayaj y ki, ¿no? Ahora sí, como esto, podemos conjugar varios, ¿no? Por ejemplo, un verbo, cualquiera, a ver, un verbo. Maruchita, Montaña. Montaña. mancaña, ¿ya? Mancaña, ¿no? Esto es comer, ¿no ve? Verbo comer. Pero yo puedo decir, puedo necesitar decir, yo comeré o comeré, ¿no? Entonces, man, ah, ¿eh? Ah, ¿sí? Ahora esto yo puedo conjugar de varias formas. Por ejemplo, yo puedo decir, yo comeré, ¿no ve? Entonces yo digo, nayaj, ¿no? Humaj, mankata, upaj, mankani, upaj, hiwasaj, mankañani, ¿no ve? Entonces, cuando es tiempo futuro, siempre va a estar con la diéresis. Diéresis. ¿Ya? Por ejemplo, hay una palabra bien típica en Aymara y es despedida, ¿no? Por ejemplo, saraña. ¿Qué es saraña? Ir. Vamos. Unir. Ir, ¿no ve? ¿Sí? Saraña. Entonces yo digo, iré. ¿Cómo digo? Sara. Tiempo futuro. Eso, Para. ¿no? Sará, ¿no ve? Entonces, ahí está, tiempo futuro, ¿no ve? Porque estoy en este momento en tiempo presente, ¿no? Estoy sentado. Entonces diré, iré, ¿no ve? Futuro. Sara. Entonces, con diéresis. ¿Está claro? Hanat Hanich kun Hamakisa, No, yo Hanao te ya. chile. ya, Walik, Maitampi, ¿ya? Existen otros más en tiempo, en diéresis, en sufijos, ¿ya? Maitampi. Sara. Exclamación. Exclamación. ¿Qué utilizamos en español en exclamación? Por ejemplo, dígame una exclamación. Una exclamación bien Sí. típica, yo voy a escribir, ¿ya? Sería, Dios mío. ¿han escuchado esto? Ah, sí. ¿Eh? Tututuy. ¿Qué utilizamos en español para exclamación? Signos, ¿no ve? Sí, no difícil. Signos de exclamación. Si no, no sería exclamación, ¿no ve? En Aymara hemos dicho que no existen esos signos, ¿no ve? Por ejemplo, yo cuando hago preguntas, como en inglés utilizo el signo interrogativo, ¿no ve? ¿Se acuerdan? ¿Ya? En Aymara, para las exclamaciones, se utiliza la diéresis, ¿ya? Por lo tanto, no es necesario utilizar estos signos.
pero ustedes pueden utilizar para poder identificar de que es una exclamación, ¿ya? Como en inglés, tal vez al final igual, ¿no? No como en español. Ejemplo, ¿qué significa kusa? Sí. Bien. Bien. Bien, ¿no ve? Ahora aquí usa, ¿qué sería usa? Refresco. Refresco, bebida, ¿no ve? Cosa, ¿ya? Ahora en este caso, kusa, ¿no? ¿Ya? Entonces, kusa va a ser bien. Entonces yo puedo decir como exclamación, ¡qué bien! ¿Sí o no? ¿Sí, no ve? Isa Sí, Yatichiri. sí. Bien. Ahora, cuando utilizamos signos, en este caso, cuando hacemos una palabra, lo convertimos en exclamación, se conjuga con el sufijo sa, ¿ya? Sa. Pero esta sa, la vocal lleva diéresis, así. Ahora, esto ya se ha convertido en una exclamación. Esto es lo que convierte en exclamación, ¿ya? Eso. O, bueno, pongamos otro color. Ahí está, ¿ya? Entonces, esto ya es exclamación. Entonces, va a decir, esto va a significar, ¿no? ¡Qué bien! ¿Ya? Kusasa. En este caso, qué bien es, ¿no? Así, ¿ya? Así, esto va a significar. Kusasa, ¿no ve? A ver, sigamos otro ejemplo. Jaque, ¿qué hemos dicho que es? Ujú. Persona. 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 Oh. Jaquesa, ¿qué estoy diciendo? Personas. Persona. Es persona o persona es, ¿no ve? Entonces, por ejemplo, esto, a ver, hay que entender dos cosas en Aymara también, ¿ya? Entonces, por ejemplo, es persona. Para nosotros, desde si pensamos desde el español, esto no es exclamativo, es persona, ¿no ve? Una afirmación, ¿no ve? ¿Cuándo sería como una exclamación? Cuando, em, no sé, cuando se da una situación, por ejemplo, no sé, a ver, voy a poner un caso extremo como ejemplo, ¿ya? Una persona bien jovencita, a sus 15 años se casa, ¿no? ¿Cuál es la recomendación que le dan? Hackeyatao, ¿no ve? Hackeyatao, pero ya es persona, ¿no? Hackeyatao, vas a ser persona. ¿Qué le está queriendo decir? ¿Alguien puede descifrar eso? Siempre hacen recomendaciones, ¿no? Hackeyatao, ¿no? Haneo haken punchukitatat, ¿no? Hackeyatao, esa es la palabra típica, ¿ya? Que va a ser que tiene que ser una buena persona. Exacto, que tiene que ser una buena persona, que tiene que desarrollarse Tiene que plenamente, ¿no? comportarse. Eso significa, ¿no ve? No está diciendo va a ser persona, ya es persona, o sea, parecería obvio, pero el significado es otro, ¿ya? Entonces, existen muchas de esas palabras en el Aymara. Entonces, por ejemplo, esa persona efectivamente se hace una buena persona, la mejor persona, ¿no? Como familia, personalmente, no sé. Ah, eso es jaquesa, ¿no ve? ¿Me dejo entender? ¿Se entiende, no ve? Isa Yatichiri. ¿Ya? Sí, Entonces tiene otro significado, no es literal este significado como tal, ¿ya? ¿Ya? Ahí se convierte como una exclamación, ¿ya? ¿Alguna pregunta, duda? Profesor, ¿qué significa ututui? Ututuy nomás, es simplemente una exclamación, eh, como de admiración, ¿ya? Ah, ya. Sí, es como simplemente decir, uy, admiración. ¿Ah? Wow, digamos. Sí, como, sí, así más o menos, ¿no? Creo que también es ahí Aymara esto, faltaba. ¿no? Típico de los Aymaras esto, ¿no?
Entonces yo siempre digo, uy, así, ¿no? Es Primera vez que cuando... lo escucho, profesor, el ututuy. O yo nomás hablaré. No, no creo, se escucha Yo, mucho. yo creo que debe ser eso donde usted radica, yo creo que debe usarse mucho porque hay muchas personas que hablan en eso. Eso puede Ah, ser, sí. por ejemplo, en el lado donde estoy yo casi nadie habla aymara y no acostumbramos mucho a eso. Ah, ya, ya, ya. Ah, exacto, es como decir, wow, sí, 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 es así. Claro. ¿Ya? Muy bien. Walik, acá ya. Hasta aquí el día de hoy. No sé, kuna istana que ¿está todo claro? Sí, ¿Hanaskiti? Hanawa, de Tichiri. ¿Ya? Van a repasar, ver los videos, traten siempre conversar con personas que hablan Aymara o escuchar programas que hablan en Aymara, ¿ya? Entonces así van a ir familiarizándose un poco más. ¿Listo? Ok, Walik, profesor. Hutir Urukisiñán, ¿ya? Siguiente martes, normal las clases, ¿ya? Ya, Eh, Tichiri, un favor. Sí, Ututuy, ¿qué quiere decir? como wow, Es una Ah, palabra, es simplemente una de admiración la de nomás, admiración. ¿ya? Que te genera algo de sorpresa, más o menos así, más o menos, ¿no? ¿Ya? Eso es Ututuy. Walik, Kisinkam Takeni, Que sin Aquí se cama, aquí de sin cambio Tichiri. de Chile. En cambio, Kisinkam, Tichiri. Kisinkam. nunca